Micheli es socióloga graduada en la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Ingeniería en Informática y es la primera mujer argentina en ser distinguida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes en el terreno de la inteligencia artificial. Hace 8 años aproximadamente que está trabajando en contacto con comunidades de trabajadores de datos. Bueno, es primera generación universitaria. Milagros, muchas gracias por venir a Fuera de Tiempo. Gracias, Diego, gracias por invitarme. Bueno, a ver, empiezo con una noticia de los últimos días, de las últimas horas, como para tratar de bajar este tema que vos conocés. Dice, durante julio de 2026, las startups de todo el mundo recibieron 65.000 millones de dólares de inversión. Más de la mitad fue empresas de inteligencia artificial. 10.000 millones de dólares fueron a Blue Origin de Jeff Bezos. Bueno, otros 5.000 a Safe Superintelligence, donde está Nvidia, bueno, gente que vos debés conocer mucho mejor que yo. Digo, por fuera de la campaña publicitaria, que muchas veces es la forma en la que recibimos noticias sobre este tema, sobre inteligencia artificial, ¿qué es lo que hay que interpretar, o vos dirías que hay que interpretar, de este movimiento, de este continuo movimiento, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cosas que hay que interpretar, ¿no? La primera es la cantidad de dinero que mueve. No te diría que la producción, porque no están produciendo demasiado, sino la idea, la fantasía de la inteligencia artificial. Y me parece que eso es re importante, porque la verdad es que uno piensa, yo no soy economista, pero digo, uno piensa, bueno, esta gente invierte en algo que es buen negocio. Estas empresas no están dando ganancia. De hecho, el otro día leía que Google es la primera vez en su historia, este mes, donde un poco como que gasta más de lo que gana, ¿no? Da saldo negativo. Entonces, ¿en qué están invirtiendo? Y bueno, están invirtiendo un poco en la idea, en la promesa de la inteligencia artificial. Por eso muchas dicen, la inteligencia artificial es una burbuja, ¿no? Que en algún momento se va a pinchar. Yo no sé si confirmar ese pronóstico, pero sí decir que, bueno, hay mucho de lo que es la inteligencia artificial, donde hay promesas a futuro que son medio irreales, donde realmente los números y los datos no están mostrando que esos pronósticos se van a cumplir, y otros en el presente, donde realmente estamos hablando de una fantasía y de mucho mito alrededor de esto, ¿no? También mito abonado desde lo discursivo, cómo hablamos de la inteligencia artificial también. Bueno, claro, vos estás viviendo en Berlín, estás ahora en Argentina, estás en proceso de volver a la Argentina. Y leía algo que decías, la inteligencia artificial, en una entrevista en La Nación, no es la primera tecnología de dominación que existe en la historia de la humanidad, pero es diferente. Es una dominación a partir de la distracción. ¿Podés explicarlo? ¿Qué se puede hacer frente a esa tecnología de dominación que es la inteligencia artificial? Bueno, primero eso, ¿no? La definición de la inteligencia artificial. Digo, hay mucho gurú y mucho vende humo, para decirlo claramente, en este mundo. Entonces, bueno, esto de hablar de dominación no es lo primero que ¿no? Cuando googleas inteligencia artificial no es la primera definición que te va a salir. Lo que quise y sostengo con respecto a eso es que sí, realmente la inteligencia artificial es una tecnología de dominación blanda y también dominación dura. Voy a lo más evidente. Bueno, sí, estamos en una era donde las guerras se libran a distancia, donde hay una distancia entre quien toma las decisiones y entre medio el algoritmo que un poco despersonifica esas decisiones, ¿no? Y la responsabilidad no es de nadie y bueno, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa. Donde la matanza es tan a distancia que el mismo que mata es como, bueno, no estamos hablando de targets y no estamos hablando de personas que se matan. Digo, esa es la forma de dominación dura. Quien tiene la posibilidad de crear estas tecnologías tiene también la posibilidad de librar estas guerras y de librar estos genocidios. Digo, lo vimos en estos años muy claramente en lugares como Gaza, ahora en Irán, en el Líbano, bueno, y en muchos otros lugares. Ahora bien,
vos me preguntabas por esto de la distracción, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la dominación un poco más blanda, si se quiere. Tiene que ver con esto de que mientras pasan estas cosas de las cuales te hablaba recién, mientras suceden los genocidios, mientras sucede el robo de tierras también, el robo de nuestros derechos, mientras sucede la precarización, nosotros ¿qué estamos? Estamos distraídos, ¿no? Estamos hablando con chatbots que nos dicen qué maravillosos que somos y qué grandes ideas tenemos, ¿no? Los estamos usando de psicólogos un poco para procesar estos mismos traumas que son también propios de una época un poco signada por estas tecnologías. Entonces, todo eso sí es una gran distracción. Entonces no hace falta pensar en las grandes distopías del Terminator que viene y te mata y te domina, y las máquinas que se rebelan contra nosotros. Digo, esta distopía está sucediendo hoy ya. Teniendo en cuenta toda esta aclaración, definición y estas precisiones, digo, ¿qué se puede hacer un poco para contrarrestar eso? Un poco, no sé si es posible contrarrestar el gobierno de los algoritmos también, porque es como que rigen nuestras conductas, nuestros intereses, nuestros conocimientos. Creo que es una gran pregunta, ¿no? Porque digo, mucho nos quejamos, poco hablamos de formas de resistencia y de qué hacer. Yo creo que se puede hacer mucho. Digo, yo en ese sentido, más allá del panorama desolador que muchas veces en mis investigaciones y en mis escritos y cuando hablo pinto, creo que es importante también decir, este es el estado de cosas, pero tenemos mucho por hacer. ¿Qué concretamente? Bueno, primero elegir qué herramientas usar y qué no. ¿Y para qué? ¿No? Digo, un ChatGPT o Gemini no es tu amigo. Podés elegir hablar, preguntarle al vecino o salir por tu barrio y charlar, o preguntarle a tu vieja, o charlar, ¿no? con alguien. Digo, se puede elegir eso. Lo que pasa que, claro, estas máquinas también lo que hacen es hacerte un poco, darte la idea de que estás charlando con alguien que te da la razón, no te contradice, no espera nada de vos. Cuando vos querés le cerrás la puerta, no necesitas ni despedirte. Entonces, claro que es más difícil lidiar con el ser humano. Y esto es como viene también, eso es una distracción. Porque en eso terminamos encerradas en esto de charlar con el algoritmo, de lidiar con el algoritmo, pero no terminamos hablando con el otro, que es el principio de la organización, y a eso también quería llegar, ¿no? Digo, también uno se puede organizar en contra de cosas que no nos benefician. ¿A quiénes benefician estas tecnologías? Digo, ¿quién se lleva estas inversiones de las cuales estabas hablando? ¿A quién le queda la parte difícil de toda esta infraestructura que se necesita para sostener y para atraer estas inversiones? Estoy hablando de data centers, estoy hablando de territorios, de tierras, estoy hablando del trabajo basura que se genera a partir de estas tecnologías, de la precarización, de los despidos. Digo, ¿quién se lleva toda esta parte? Nosotros. Yo no creo que ni vos ni yo vamos a ver las inversiones, estas trillonarias de las cuales hablábamos. Entonces, uno también puede organizarse y rebelarse contra eso, decir, ¿qué me trae esto? ¿Qué me trae si no es más ansiedad, si no es más desolación, si no es más control, más vigilancia y en casos extremos más matanzas y más genocidios? Tu trabajo, bueno, desde hace muchos años, 8, 9, 10 años, está centrado en algo que se supone que no existe, que son los trabajadores, ¿no? En esta industria, o está invisibilizado, trabajadores de la inteligencia artificial. Vos citabas un dato del Banco Mundial, creo, de alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo, que además están hipervigiladas en muchos casos. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué es lo que tenemos que saber, ¿no? de ese universo de laburantes que posibilitan que exista esta industria, este negocio, esta fantasía? Ahora, como vos lo decías, ¿no? Me cae un poco la ficha esto de qué gran estafa que haya 400, según el Banco Mundial, hasta 430 millones de personas. Digo, estamos hablando de, creo que es el 2% de la población total mundial, o estamos hablando de una población total como la de Estados Unidos, haciendo este laburo, y que las empresas te lo invisibilicen, ¿no? Que la mayoría de la gente no sepa que estas personas existen. Eso ya de por sí te muestra, ¿no? Volviendo al tema de la distracción, ¿no? ¿Qué hacen estas personas? Bueno, digo, el laburo que es fundamental y que necesitamos saber que es fundamental el laburo que hacen estas personas para que estas tecnologías existan. Y hacen cosas tan banales como recolectar los datos que contribuyen al entrenamiento de estas tecnologías. Digo, estas tecnologías se alimentan, la nafta
de estas tecnologías son los datos. Sin datos no existen, pero los datos no están ahí dando vuelta en la nube. Digo, se recolectan, se ordenan, se interpretan, se etiquetan. Después de eso, bueno, pasa un entrenamiento. Estas personas controlan que, digamos, los modelos no hagan cosas que no deberían hacer o para las cuales no fueron entrenadas. Y en algunos casos, estas personas incluso se hacen pasar por modelos de inteligencia artificial, cuando un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, falla. Nosotros publicamos un trabajo hace poco sobre trabajadores en Kenia que se hacen pasar por novias virtuales, ¿no? Y imagínate que el usuario está pensando que está hablando, le cuenta sus fantasías más oscuras, pensando que es una novia virtual, que total es un algoritmo que no te va a juzgar, y es un hombre precarizado en un barrio popular de Nairobi, contestándote a la noche con su mujer y su hijo durmiendo al lado, ¿no? Digo, increíble. Es de ciencia ficción, ¿no? Sí, pero existe. Vos hiciste un trabajo con ellos y decías en alguna entrevista, te basaste en la encuesta obrera de Carlos Marx en 1880, sí, con el objetivo de que hablen entre ellos, uno de los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que más satisfacciones te dio a partir de ese trabajo, ¿no? De aplicar un poco lo que vos habías estudiado a esta otra rama de la que hoy todo el mundo habla. Correcto, sí, una loca rescatar un trabajo de 1880 para traerlo acá, pero eso también te muestra cómo, digo, si el marxismo vuelve a aplicar a estas, se puede ver estas tecnologías a partir del marxismo, también quiere decir que hay un resurgimiento del fascismo. Entonces, bueno, digo, también esto de cómo la historia es circular. La verdad es que, bueno, que descubrimos muchas cosas. La primera, que realmente la investigación puede servir como un medio para la organización de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de los obreros de la inteligencia artificial, personas que entre ellas no se hablan, personas que también están tan precarizadas que esto de hablar con el compañero o ver qué onda o organizarse. O que no pueden hablar, ¿no? O que no pueden hablar tampoco porque hay acuerdos de confidencialidad de por medio, y también porque primero está llevar el plato de comida a la mesa y después, bueno, fijarse, ¿no? Cómo te organizás. Y lo que nosotros hicimos, bueno, fue crear un espacio donde ellos mismos y ellas hicieran las investigaciones, ¿no? Y nosotros un poco corrernos del lugar de expertos, decir, con humildad, la verdad es que yo no sé mejor que un laburante de qué se trata este laburo. Nosotros proveemos el entrenamiento, proveemos una plataforma, proveemos el espacio, la paga también, el tiempo, ¿no? Un poco de darles, pagarles para que tengan su tiempo de hacer estas investigaciones y a partir de estas investigaciones hablar con el compañero. Las investigaciones no son yo cuento lo que me pasa a mí personalmente, sino hablo con el compañero, hablo con la compañera, charlamos, nos creamos un sentido conjunto de esta realidad que nos toca vivir y a partir de eso se crean los trabajos. Y ahora en el repositorio tenemos, creo que ya estamos como con 23 trabajos de distintos lugares del mundo que tocan, bueno, estas temáticas, ¿no? Y la verdad es que, y la satisfacción, me preguntabas por esto muy brevemente, es ver que realmente estos trabajadores se terminan organizando. Y digo, y esto volviendo a lo que me decías antes, ¿qué podemos hacer? Y son un ejemplo, se organizan, vencen esta invisibilidad que les imponen, tratan de organizarse y consiguen mejoras en sus lugares de trabajo, en sus condiciones laborales. Aunque están dispersos por el mundo. Aunque están dispersos por el mundo. Bueno, de hecho estamos laburando en un proyecto traído por ellos de crear un sindicato mundial de trabajadores de datos. O sea, digo, no se andan con chiquitas, ¿no? Ya crearon sindicatos en sus lugares de trabajo, en sus lugares donde viven. Algunos hasta le metieron una demanda a Meta, la empresa Meta, donde el juez da lugar y reconoce que Meta es el empleador y no la plataforma tercerizadora. Bueno, están logrando cosas muy grosas a partir de esto, de hablar, básicamente. Así que realmente eso da mucha esperanza. También escuchaba o leía dos cosas que decías. Una, que son muchas mujeres las que trabajan en esto, que vos trabajás, que fuiste reconocida por eso. Y al mismo tiempo decías, creo que también en una de las entrevistas que mencioné, la revista Time me puso ahí por una cuestión de cupo, ¿no? Sí. Yo no soy tonta. ¿Podés explicar eso? O sea, hay mujeres que trabajan y al mismo tiempo una revista como Times, que, bueno, obviamente tiene un reconocimiento internacional, tiene una cuestión utilitaria, no tanto pensás vos, por valorar el trabajo, sino por
cumplir ellos con sus estándares. Sí, las dos cosas. Digo, esa también, a ver, la respuesta a esa vino también a una pregunta un poco malintencionada, te diría, donde alguien decía, ay, ¿qué haces vos ahí al lado de Elon Musk y de Sam Altman, ¿no? Como diciendo, vos que lograste. La verdad es que no me voy a poner a menospreciar mi laburo. Digo, mi laburo puso sobre el mapa y llevó a discusiones parlamentarias estas cuestiones de las que nadie estaba hablando. Eso por un lado. Ahora bien, otra vez, sí, no soy boluda y bueno, sí, obviamente que hay un cupo ahí. No necesariamente estamos hablando de un cupo de género. Yo te corrijo algo, no soy la primera mujer argentina, sino la primera argentina, hombre, mujer, persona no binaria. Sí. Entonces, no tiene que ver con el cupo de género, pero sí con un cupo de, bueno, así como traemos a todos estos tecnooptimistas, traigamos algunas personas críticas. Y si son del sur global, mejor. Y si son de la periferia, mejor. Y si son mina, incluso mejor. Entonces sí, por supuesto que tiene que ver un poco con eso. Creo que un poco también viene a legitimar lo otro, ¿no? Sí, digo, las pero dos vos decías, cosas. me sirve que haya sido inspiración para muchos jóvenes. No, eso, digo, pero fuera de eso, fuera de esa anécdota, a mí me parece que es importante este reconocimiento y me parece que es importante que sirva para inspiración, pero también que sirva para seguir poniendo y hablando de estas cosas. Sí. Otra vez, son trabajadores de los que nadie habla. Por eso, porque es un pensamiento el tuyo que está ausente en esta discusión. Exacto. Por eso vale tanto, ¿no? ¿Tenés relación con la Asociación Gremial de Computación, Tengo. que es el sindicato de trabajadores informáticos, que los conozco desde hace tiempo? Contame un poco si pensás en algún trabajo con ellos, si pensás por qué es importante el trabajo que hacen ellos, que también es bastante desconocido. Exacto. No son tampoco muy invitados a los medios de comunicación, pero también hacen un trabajo interesante desde una perspectiva, obviamente, de los laburantes del sector. A mí eso me parece fundamental. Bueno, lo decía en algunas notas que di la semana pasada, ¿no? Me preguntaban un poco cuáles son los espacios, cómo contrarrestar esto, cuáles son los espacios de resistencia. Y un poco como que las redes decían, ay, los sindicatos, pero esta se quedó en el tiempo. Yo no estoy hablando, ¿no?, de los gordos de la CGT, o sea, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los espacios genuinamente de organización de los trabajadores. Eso puede ser un sindicato, puede ser una organización más chica, puede ser un consejo de empresa, puede ser distintas cosas. En el caso de AGC, a mí me parece fundamental la discusión que están dando y es uno de los pocos espacios en la Argentina donde yo veo que están dando esa discusión y lo que más valoro es que es una discusión que le están dando los laburantes de por sí. En el mundo que los informáticos se organicen en un sindicato ya es revolucionario. Digo, la gente de la informática en el mundo es como que es media vista como, bueno, ellos son la élite, no, es como, no existen muchos casos como AGC, y ya a partir de eso, que ellos hayan tenido ya hace mucho tiempo la visión de decir, el campo o el gremio de la informática no es solamente la gente que programa, sino también son estos laburantes muy, muy precarizados, que hayan visto esto, a mí me pareció muy valioso. Se vienen cositas con ellos, no sé si puedo hablar, pero bueno, alguna de las cosas que estamos hablando es lo que me preguntabas recién sobre esto de las mujeres en este campo, ¿no? Y pensar en eso, en, bueno, encuentros con las mujeres dentro del campo, no solamente del trabajo de datos, pero también en la informática. Yo, además de ser socióloga, soy ingeniera informática y sé fehacientemente, digo, lo he vivido en carne propia, lo difícil que es entrar a espacios, digamos, técnicos, lo difícil que es hablar desde la posicionalidad de ser mujer sobre algo tan técnico como es la inteligencia artificial. Así que, bueno, un poco ese es el laburo que vamos a estar haciendo. Vos decías, quiero volver a la Argentina, estás pensando en volver a la Argentina y planteabas esta idea de defender la soberanía de alguna manera o de pensar la soberanía en materia tecnológica. ¿Por dónde pensás que debería pasar esa defensa de la soberanía, recuperar, no sé si el control sobre los datos, recuperar la incidencia en estas discusiones, que un gobierno, que un Estado, que los ámbitos públicos, que las universidades, no sé, se involucren en esta discusión que hoy parece reservada al sector privado nada más? ¿Qué le dirías a alguien que tiene la posibilidad de llegar al poder de otro gobierno? Porque con este no será. con este parece muy difícil, ¿no? Pero ¿por dónde pensás que pasaría la intervención
en un sentido distinto, pensando la soberanía en cuestiones tecnológicas? Yo creo que por todos esos actores que acabas de nombrar, es fundamental, ¿no? Que sea con todos, o sea, no puede ser con uno. No puede ser solo con el sector privado, pero tampoco, obviamente, que no puede ser sin el sector privado. A mí me parece que la soberanía pasa, por supuesto, por desarrollos locales, ¿no? A veces se habla, bueno, de tal tecnología desarrollada localmente. Sí, es fantástico porque además talento no nos sobra, y AGC también es un poco testigo de eso, pero yo en esos casos siempre pregunto, ¿y la infraestructura de quién es? ¿Dónde estás alojando tus datos? ¿Y la arquitectura de dónde la sacas? ¿No? Es como... No, estas preguntas, y siempre termina siendo, bueno, es Amazon, y me baso, no sé, en, qué sé yo, en Cloud. Entonces, bueno, no, todas estas cosas, digo, eso también es una incidencia extranjera o sea, no es soberanía real. Entonces, y tampoco es, entonces necesitamos un montón de data centers que sean propios, sí, también necesitamos eso. Pero para mí, básicamente, y te la hago corta, para mí lo que necesitamos son herramientas legislativas, políticas, de cómo poder protegernos y proteger lo nuestro, y de cómo poder incidir en las decisiones que se toman y no ser víctimas y presa de los intereses extranjeros, los grandes intereses de estas empresas que al final no vienen a beneficiarnos a nosotros. Hablan de lluvia de inversiones como si eso fuera una cosa buena de por sí. Nadie invierte en un lugar que no le va a dar rédito y de donde no van a poder sacar todo lo que puedan sacar. La pregunta es qué nos queda a nosotros como argentinos, qué nos queda a nosotros como latinoamericanos en esta región también, porque no veo a Argentina como en soledad, como jugador Solari en esta. Es con la región y con los aliados en la región. Entonces, para mí es eso es clave, empezar a pensar en cómo fortalecernos como país desde una decisión política, desde una decisión, por supuesto, que se transforme en decisiones legislativas, pero que tenga que ver con la regulación y que tenga que ver con proteger lo nuestro. Sí. El gobierno de Milei, le dio mucho impulso a esta fantasía, o hizo muchos anuncios. Había un personaje que se llamaba Demian Reidel, que al final renunció, envuelto en el que dijo que la Argentina es maravillosa, lástima que tiene argentinos. Salvo los argentinos. Sí, gran valor. Al principio estaba mucho Milei con Elon Musk. Sam Altman, el creador del ChatGPT, hizo un anuncio de inversión que nunca se concretó, que nunca sabemos de 25 mil millones de dólares. Y está Peter Thiel, que casi es un vecino más. Sí. De Barrio Parque, viene, ahora vuelve. ¿Cómo hay que interpretar? No sé, creo que lo más serio es lo de Peter Thiel, que vino, se instaló. Quizá vino por otros motivos. ¿Qué pensás? ¿Qué tenemos que Pienso leer que es de todo desesperante. esto? Pienso que me desespera mucho. Más allá de los chistes, he hecho muchos chistes con que Peter Thiel me está copiando. Ya ahora que decido venirme a la Argentina, Peter Thiel también. A mí me parece desesperante. Desesperante porque, estos tipos, pudiendo vivir en cualquier lado, eligen vivir acá, más allá de que es un país maravilloso, pero eligen porque tienen una facilidad o porque hay algo que les resulta muy atractivo. Y ese algo, tiene que ver con un gobierno entreguista, tiene que ver con con leyes laxas que les permiten hacer lo que pueden hacer, tiene que ver con una situación desesperante de muchos laburantes donde en muchos casos no tienen la posibilidad de elegir. Y todo eso nos hace... Y el laboratorio perfecto, también las víctimas perfectas. Entonces, otra vez, si hablamos de soberanía, es salir de ese lugar, es fortalecernos desde lo político para no estar en ese lugar. A mí eso me parece que es la discusión más urgente que tenemos ahora. Hay una discusión, no sé si se está dando, pero que uno ve, se confrontan modelos. De este lado de la frontera tenemos a Marcos Galperín, Mercado Libre. En Brasil tenemos Pix, ¿no? Que tiene 140 millones de usuarios, que es también una aplicación por la cual la gente comercia, vende, compra. ¿Pensás que algo de eso se puede también crear para tener otras formas de relacionarse, donde el Estado pueda tener, en ese caso en Brasil el Banco Central lo creó, acá es el sector privado, pero se dice
no hay forma de intervenir en eso, tiene sentido, porque ¿qué dice Galperín? Yo cambié la vida de millones de personas. Y uno podría decir que sí, ¿no? Todas las que utilizan Mercado Pago. Al mismo tiempo tuvo muchos beneficios de la ley de economía del conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué ves? ¿Hay posibilidades de crear algo que vaya en una lógica distinta? No para que Galperín deje de existir si se quiere, pero sí para que exista una competencia real o algo que vaya en otro sentido. Sí, bueno, a ver, a mí me parece fundamental que estas cosas se hagan con límites, ¿no? Digo, Galperín no puede venir, el hecho de cambiarle la vida a millones de personas, sí, para bien o para mal, o con grises en el medio, digo, porque también Mercado Pago no es la panacea de... No. Cobra unas tasas. No, sí, y además tiene denuncias. Tiene denuncias, estamos hablando, sí, hay un montón de cosas detrás. Estamos hablando también de la cuestión de los datos, que todavía no está muy investigado. Con respecto la organización sindical tampoco. La organización sindical. Bueno, nosotros tenemos un reporte en nuestro repositorio sobre los trabajadores despedidos de Mercado Libre este año, a principios de este año. Entonces digo... ¿Qué dice ese reporte? Bueno, estamos hablando... Bueno, tenemos ahí, vemos ahí un Galperín diciéndole a sus trabajadores, un día sin usar inteligencia artificial es un día perdido, y obligándolos, ¿no?, en todo un sector a utilizar la inteligencia artificial y medio en esa interacción entrenar a su reemplazo, un reemplazo que además termina siendo una porquería para el usuario, con un montón de quejas de los usuarios, y una pérdida no solo del laburo de esas personas, sino del sentido que tenía su profesión, ¿no? Un vaciamiento del sentido de la profesión del que escribe, del que labura, del que labura en gráficos. Entonces, bueno, digo, también eso. Todo bien, está fantástico tener empresas locales, empresarios locales, industria local. Yo no voy a ser la persona que esté en contra de eso, pero con reglas, con reglas que nos beneficien a nosotros y que sea para la gente. Bueno, vos sabés que, hablando de la Asociación Gremial de Computación y pensando que quizá en algún momento Milei ya no esté y haya otro gobierno, la Asociación Gremial de Computación, el sindicato de los trabajadores informáticos, tuvo mucho problema con el Frente de Todos. Con Matías Culfas, que era el ministro de Desarrollo Productivo, que no los reconocía la personería gremial, solo hablaba con las empresas del sector, los deslegitimaba. Digo, ¿qué le dirías en todo caso a la dirigencia opositora sobre el rol de los sindicatos, ¿no? Porque hay una visión que me parece que excede a Milei, de que solamente las empresas tienen algo para aportar, ¿no? E incluso, hay declaraciones de miembros de la Cámara que son muy despectivas sobre los que plantean alguna otra visión en este tema, como que no se puede discutir nada, ¿no? Ni hablar en otro sentido. Sí, bueno, sí, eso digo, es Vox Populi un poco, ¿no? Esto de la visión de que solamente los empresarios son con quienes se habla, y eso excede, como vos decís, excede a este gobierno. Sí. Yo creo que es importantísima la visión, o sea, ¿por qué yo hablo de sindicatos o de encontrar ahí en esos espacios? Y creo que AGC es un recontraejemplo. Es la combinación de la expertise técnica en este caso, ¿no? Digo, si vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿qué mejor que ir a hablarla con la gente que se formó en eso, que son los informáticos? Pero además, agregando el condimento de haberse formado en el movimiento obrero. Entonces, no es solamente hablar de la técnica como si la técnica se creara adentro de una bolsa Ziploc sin contexto. No, es eso más la pregunta de cómo afecta esto a los laburantes. Y laburantes, no hablo solamente de los laburantes reconocidos dentro del gremio de la informática, digo, laburantes somos todos. Entonces, ¿cómo te afecta a vos como periodista? Digo, yo creo que si te pregunto, seguramente la inteligencia artificial te haya afectado a vos, a tu gremio, y a muchos otros, al de los locutores, hablábamos la otra vez, un montón de esos. Digo, entonces, son las dos cosas, y por eso a mí me parece que esos son los espacios fundamentales para hablar, y me parece que los políticos serían muy, muy ignorantes. Sería un escándalo si realmente se decidieran a ignorar eso, porque es de una ignorancia supina. Lo último, vos decías también, viene un consultor, le dice a un empresario, despedí la gente, y después tienen que retomar a esa misma gente. Esta idea, también parte de la fantasía de que la inteligencia artificial no necesita trabajadores, y vos decías, hay muchos casos donde los empresarios despiden, pero después se dan cuenta que con la inteligencia artificial no pueden reemplazar a esa gente y las tienen que volver a incorporar.
¿Qué le dirías a un empresario que está mirando la inteligencia artificial? Dice, va por ahí, bueno, si puedo reducir, reduzco costos, pero también se puede descapitalizar en algún caso, ¿no? Absolutamente. Bueno, esto pasó, hay un montonazo de ejemplos. Esto que te contaba sobre Mercado Libre, bueno, Mercado Libre todavía no están recontratando, pero lo mismo hizo Amazon hace un par de años. Bueno, Mercado Libre, ¿no? Es medio así, que mira, se copia. Entonces, esto mismo hizo Amazon hace un par de años y tuvieron que volver a recontratar. Calladitos tuvieron que volver a recontratar. La diferencia está en el trato, y por eso, volviendo a lo del principio, esto de la fantasía y de lo discursivo, cuando despiden a un montón de trabajadores y dicen que los reemplazan con inteligencia artificial, esto sale en todos los medios. Ahora, cuando tienen que recontratar, no sale en ningún lado. Cuando tienen ponerse a investigar qué significa despedir trabajadores y realmente si el motivo es un reemplazo con la inteligencia artificial o es un desplazamiento de no de esos mismos trabajadores, pero digo de esa producción a las sombras, a algún lugar. Hay un montón de casos donde te dicen: despedimos a estos trabajadores en tal lugar, por ejemplo en Estados Unidos, despedimos a todos estos trabajadores porque ahora tenemos una inteligencia artificial o una tecnología de automatización que permite que los despidamos, no los necesitamos más, y al final se termina descubriendo que en realidad tienen un call center en algún lugar donde ese mismo trabajo se hace por personas, nada más que ahora mediado por pantallas, mediado por tecnología, pero los trabajadores existen al fin. Un caso paradigmático es el de los autos Waymo, que son los autos autónomos, digamos, que andan en California, ¿no? Y en otras ciudades del mundo. ¿No? Y bueno, ayer hablaba, por ejemplo, con un conductor de Uber y me decía, bueno, pronto nos van a reemplazar, y yo estoy entrenando en mi reemplazo, y me contaba todo lo que hacía en la aplicación, y le decía, no sé si sí, puede ser que salga esto de los autos autónomos. También hay que ver que ese trabajador precarizado en Argentina, un conductor de Uber, es mucho más barato que un auto autónomo que en California, así que tampoco le dan los números, pero ponele que eso sea así. El caso paradigmático de eso se descubrió que en las Filipinas tienen un centro de monitoreo donde los autos no son tan autónomos, sino que hay un montón de miles de trabajadores monitoreando esas pantallas y fijándose que estos autos básicamente no maten a nadie. Entonces, digo, sí, el trabajo se desplaza y se desplaza. Lo que hacen estas tecnologías es posibilitar su desplazamiento hacia las sombras y también posibilitar... Es la idea de borrar a la clase trabajadora, digamos. Claro, ¿no? Es como no existen más y cada vez son más estas personas que trabajan en las sombras, y también las sombras donde la precarización no se ve tanto, entonces, bueno, no es más posible, se hace más a mansalva. Y también todo este discursito funciona, es una herramienta fundamental de disciplinamiento del trabajador, ¿no? Si a vos te dicen... portate bien, porque si no te vamos a mirar que te puedo reemplazar en cualquier momento, y bueno, vos vas a bajar tus tarifas, vas a trabajar más, todo esto que dicen que la IA viene a mejorar la producción, no sé si el laburante lo está viendo, porque creo que todos estamos trabajando más que nunca. Milagros, muchísimas gracias por venir a Fuera de Tiempo. Favor. Un lujo. Milagros Micheli, socióloga graduada en la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ingeniería en Informática, está viviendo todavía en Berlín. La primera argentina que fue distinguida en la revista Time entre las 100 personalidades más influyentes en materia de inteligencia artificial. La escuchaste acá en Fuera de Tiempo.